y exclusivamente a través de la palabra de Dios. Bueno, amada iglesia, durante estas últimas 3 semanas, ¿quiénes han venido las últimas 3 semanas? Bueno, más o menos se conectarán conmigo con lo que voy a decir. Durante estas últimas 3 semanas hemos estado predicando sobre nuestra identidad en Cristo. Hablamos en un principio, la primera semana, de hace 3, que como cristianos debemos de cargar nuestra cruz como Cristo lo hizo. ¿Cuántos recuerdan? Hablamos de eso. En el segundo mensaje predicamos que el sufrimiento y las aflicciones son parte de la vida cristiana. ¿Recuerdan? Y que nuestro Señor Jesús entiende nuestras aflicciones porque Él mismo pasó por ellas y además Él mismo las venció. Y la semana pasada predicamos que en medio de las pruebas y sufrimientos que podamos tener en nuestro caminar cristiano, podemos tener gozo. Vean, la semana pasada hablamos de eso. Ya que la palabra de Dios, hablábamos la semana pasada, nos exhorta para que nosotros podamos estar gozosos en cualquier tipo de situación que estemos pasando. La palabra de Dios nos dice que nuestro gozo debe de estar en Cristo. No en las situaciones que pasamos, recuerdan, sino en Cristo. El día de hoy continuaremos con esta serie de mensajes, como les he dicho, que es identificar cuál es nuestra identidad en Cristo. Y el título de este mensaje es: en Cristo hay victoria total. ¿Cuántos lo creen? En Cristo hay victoria total. No media, no medio, no. Hoy declaramos que en Cristo hay victoria total sobre cualquier circunstancia. Amada iglesia, como bien hemos venido predicando en estas últimas 3 semanas, la vida es de constantes pruebas. Todos los que estamos en Cristo estamos en constantes pruebas. Y lo he venido repitiendo demasiado, diciendo que el cristiano no está exento de las pruebas de la vida. Es decir, que tarde que temprano llegan las pruebas a nuestra vida. ¿Sí o no, María? Tenemos que tener bien claro que como cristianos estamos expuestos a la tristeza. Tenemos que tener bien claro que como cristianos estamos expuestos a la escasez económica, a la crisis económica. Como cristianos estamos expuestos a tener problemas en nuestras familias. Como cristianos estamos expuestos a pasar un sinfín de situaciones difíciles en nuestra vida. Ahora, debemos de hacernos una pregunta muy importante en la introducción de este mensaje, y es: ¿cómo nosotros reaccionamos ante todas las aflicciones que se nos presentan en la vida? Porque eso es importante, esa pregunta. ¿Cómo nosotros reaccionamos? Ya que sabemos y entendemos que en cualquier momento las pruebas y aflicciones llegan a nuestra vida, eso no lo vamos a evitar. Ahora la pregunta de este día: ¿cómo nosotros reaccionamos ante las situaciones que se nos presentan? Les voy a compartir una ilustración. Los joyeros usan un método que se llama la prueba del agua. ¿En qué consiste este método? Consiste en identificar un verdadero diamante. Un diamante de imitación y un diamante verdadero, si ustedes lo miran, se ven iguales a primera vista. Sin embargo, cuando nosotros lo miramos muy detenidamente, obviamente un diamante genuino tiene una luz genuina, una luz única al de imitación. Bueno, los joyeros saben que un diamante genuino puesto en agua tiene una luz brillante y única y resplandeciente. Mientras cuando nosotros ponemos el brillante falso o de imitación puesto en el agua, se ve completamente opaco.
A modo de analogía, nosotros somos los brillantes, que cuando somos sumergidos en el agua llamada pruebas o aflicciones de la vida, podemos darnos cuenta qué tipo de diamantes nosotros somos. Somos diamantes de imitación cuando en la prueba, la tristeza y la aflicción opaca completamente nuestras vidas. Y cuando nosotros somos un diamante genuino, es cuando en la prueba, en la aflicción, tenemos una luz única y resplandeciente. Hermanos y hermanas que estamos aquí en esta tarde, ¿qué tipo de diamantes somos cuando somos sumergidos por las aguas de las pruebas? Debemos de contestarnos esa pregunta individualmente. Amada iglesia, la palabra de Dios nos dice algo bien importante en este día: que nada ni nadie podrá separarnos del amor de Cristo. Voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, y voy a pedir a nuestra hermana que va a tener la lectura congregacional que pase aquí con nosotros para que nos dirija en la lectura bíblica. Romanos 8, capítulo 8, versículo 35 al 39. Yo sé que se van a conectar o nos vamos a conectar inmediatamente con el tema. Los que puedan ponerse de pie, se ponen de pie. Abran todas sus Biblias, abran sus aplicaciones. No hay excusa de poder tener la palabra de Dios. Allá. ¿Amén? Ok. ¿Lo tienen todos? El Señor le continúe bendiciendo en este día. Estamos en Romanos, estamos bien. La palabra se lee en el nombre de Jesús. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Perdón. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Pueden inclinar sus rostros, por favor, y vamos a orar en este momento, pedirle a Dios que se revele por medio de su palabra. Señor y Padre nuestro, en el nombre poderoso de Jesús, presentamos tu palabra. Permite, bendito Dios, Señor, que el predicador imperfecto pueda predicar tu palabra y pueda exponer las verdades que hay en estos pasajes bíblicos. Gracias te damos, Señor, y es en Cristo Jesús que te lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, amada iglesia. Nada ni nadie podrá separarnos del amor de Cristo. Eso es a grandes rasgos lo que nos dice la palabra de Dios. Gracias, Celeste. Hermanos, muchos de nosotros muy posiblemente desearíamos, no me digan que no, que nuestra vida se desarrollara
en un ambiente de perfecta comodidad y tranquilidad. Sin embargo, hace 2 semanas dijimos claramente que las aflicciones de la vida son parte de la vida cristiana. Ahora, el problema es que muchos de nosotros, las pruebas nos separan de Dios. Ese es un asunto que no he tocado en otras semanas y que hoy lo vamos a hablar. O sea, las pruebas nos separan de Dios. Las pruebas nos separan del amor de Cristo. Y eso es un grave problema. ¿Saben por qué, iglesia? Porque cuando nosotros nos separamos del amor de Dios por cualquier situación que nosotros estemos pasando, dejamos de alabarlo, dejamos de adorarlo, dejamos de orar. Y en un caso muy grave también, ¿saben lo que sucede, amada iglesia? Dejamos de venir a la iglesia cuando las pruebas nos agobian. El apóstol Pablo, en el capítulo que acabamos de leer, en la lectura bíblica, nos hace una pregunta bien clara a todos nosotros, nos reta a todos nosotros, y nos dice: ¿qué podrá separarnos del amor de Cristo? Esa es la pregunta que en este momento nos hace el apóstol Pablo. ¿Qué podrá separarnos del amor de Cristo? Y él presenta 7 causas que muy posiblemente a muchos de nosotros nos han querido llevar o nos han llevado a separarnos del amor de Cristo. Y la primera es, vámonos directo, la primera es tribulación, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo bíblico? Tribulación, ¿verdad? Mantengan sus Biblias abiertas. Ese es un privilegio que tenemos como protestantes, que podemos tener la Biblia. Y la primera es la tribulación, que quiere decir, en otras palabras, sufrimiento. Ya lo he venido predicando de hace mucho y no voy a redundar más, sino simplemente lo que les quiero decir en esta situación que nos está mencionando el apóstol Pablo es que si en la tribulación y el sufrimiento no estamos firmes en la fe, las circunstancias de la vida podrán llevarnos a separarnos del amor de Cristo. Debemos de estar firmes en la fe, si no perderemos el amor de Cristo. Nosotros, no Cristo. Cristo siempre nos está amando. Si Cristo siempre está con nosotros. La segunda es angustia, que si traducimos esta palabra del griego, significa desgracia. Muchos de nosotros hemos pasado por muchas desgracias y por muchas dificultades. Por ejemplo, hemos caído en las tentaciones, el pecado nos ha vencido, hemos tenido derrotas, hemos caído muchas veces, y en el afán de la angustia, el afán de la desesperación y el afán de todas las desgracias que hemos pasado, a veces nos llevan a querernos separar del amor de Dios. De verdad. Y qué bueno que no me están diciendo amén, porque estoy hablando cosas que no me tienen que decir amén. Por ahí se han distraído. O sea, nos llevan a separarnos del amor de Cristo estas situaciones que estamos mencionando. Estas 7 nos llevan a separarnos del amor de Cristo. Y si Dios inspiró al apóstol Pablo estas 7 características, debemos de tomarlas bien en cuenta en nuestras vidas. La tercera es persecución. Muchos de nosotros hemos vivido la experiencia de que se han burlado de nuestra fe, ¿sí o no? Se han burlado de nuestra fe, nos han querido humillar por nuestra fe. A veces nuestra propia familia nos acosa por la fe que profesamos. Y a causa de eso, muchos de nosotros nos intimidamos y nos queremos alejar del amor de Dios. No aguantamos la presión de la sociedad. No aguantamos la presión de nuestros amigos en el trabajo. No aguantamos la presión de nuestra propia familia. Y en lugar de permanecer en la fe y seguir predicando, muchos de nosotros nos vamos. Nos separamos. Y eso no debe de ser así. ¿Vamos de acuerdo? La cuarta es hambre. Amada iglesia,
yo les hago una pregunta. ¿Alguna vez ustedes han pasado por escasez económica? Allá me dijeron luego que sí. ¿Y cómo se siente, hermano? Se siente duro. Quizás por la escasez, la desesperación, nos hacemos miles de preguntas en ese momento. ¿Por qué nuestra nevera está vacía? Nos preguntamos por qué estamos en crisis. Y aún peor si estamos en Cristo, ¿no? Como que decimos, bueno, si estamos en Cristo, estoy cristiano, estoy obedeciendo, mi nevera está vacía. A veces suele llegar a suceder eso. Y debido a que nosotros no tenemos una cosmovisión cristiana correcta sobre lo que nosotros entendemos en Cristo, ¿qué hacemos? Nos vamos de la fe, nos separamos de la fe. ¿Por qué? Porque no entendemos el significado de las pruebas en nuestras vidas. De verdad, es duro cuando nosotros pasamos por situaciones, sobre todo cuando tenemos hijos y nuestra nevera no hay alimento. Pero ahí es cuando más presente está el Señor en nuestras vidas. La quinta es desnudez. Quizás muchos de nosotros hemos tenido crisis fuertes económicas, deudas, falta de trabajo. ¿Quién en este momento no tiene trabajo y necesita trabajo? O sea, es difícil, de verdad, es difícil cuando nosotros estamos pasando por esa situación y en la desesperación, en lugar de aferrarnos a Dios, a veces lo que suele llegar a suceder por la presión que nosotros tenemos es alejarnos del amor de Dios. Cuando yo recién me casé, mi esposa y yo pasamos una crisis de un año, ¿verdad? No tuve trabajo, solamente en mí trabajaba. Y fue de verdad, y cuando más servía yo, cuando más estábamos mi esposa y yo en la iglesia, miren, que apenas si nos alcanzaba el dinero para sacar los gastos que nosotros teníamos en ese momento. Pero gracias al Señor, hubo momentos, no les voy a negar, y quiero ser sincero, porque aquí su pastor también es, o su ministro también es un hombre de carne y hueso, que llegué a dudar de mi fe, pero el Señor y las oraciones de mi iglesia local me ayudaron a permanecer. Es importante la iglesia local en medio de un proceso difícil que uno está pasando. La sexta es peligro. Muchos reaccionamos cuando llega a cómo nosotros reaccionamos cuando llega algo inesperado en nuestras vidas. Es decir, una enfermedad. Hay casos, ustedes se han dado cuenta que una persona está bien y de repente al otro día ya tiene cáncer. De repente, y son cristianos, y de repente al otro día tienen ya problemas en los riñones, en general, tienen algún tipo de problema de salud. O sea, esas sorpresas que de repente da la vida, una pérdida de trabajo, sobre todo un buen trabajo, cuando estás ganando bien, cuando te está yendo muy bien y en ese momento pierdes tu trabajo, cuando perdemos un familiar y en el afán de la presión emocional, también corremos el riesgo de querernos separar del amor de Dios por esas presiones que al instante llegan a nuestras vidas. Y la séptima es espada. La espada, de acuerdo a la simbología, sirve para atacar. Eso es lógico, lo entendemos bien de esa forma. Amada iglesia, a veces nosotros cuando somos atacados por las tentaciones y caemos muy gravemente y no podemos levantarnos, esa caída causa, en lugar de que nosotros busquemos a Dios, nos separamos de Dios completamente. Esto es serio, hermanos. Yo no sé si ustedes han conocido cristianos que han caído y no se han vuelto a levantar más. No se han vuelto a levantar más. Esto es serio. Esto es serio. Entonces, de verdad, mis amados hermanos, o sea, lo que dice la palabra de Dios es verdad. Debemos de tomarla en cuenta y atesorarla en nuestros corazones. Porque gracias a Dios en este momento yo creo y entiendo que no somos nosotros, pero la Biblia también dice y nos advierte que podemos ser. Así que oremos siempre para estar siempre del lado del Señor. Sin duda alguna,
Yo no sé si tú te identificaste en estas 7 características que la Biblia nos está presentando de alguna u otra forma. Muy posiblemente hemos pasado muchas circunstancias de las que yo mencioné, que sin duda son fuertes, pero Pablo presenta estas situaciones porque sabe que estas pueden ser causas que nos pueden llevar a separarnos del amor de Dios. Si alguna de estas causas ha querido o en este momento quiere separarte del amor de Dios, amada iglesia, Dios por medio, a través de Pablo, dice que nada de lo que he mencionado puede separarnos del amor de Dios. Amén. El versículo 37 de Romanos dice: ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. La palabra dice que ante todas estas cosas somos más que vencedores y debemos de creer lo que dice la palabra. Así que, amada iglesia, si el sufrimiento quiere separarnos del amor de Cristo, recordemos lo que yo dije exactamente hace 2 semanas, que cuando sabemos y entendemos que la tribulación es parte de la cruz que tenemos que cargar como cristianos, el sufrimiento no va a poner en duda nuestra fe. Vamos a aceptar todo lo que el Señor manda en nuestras vidas. Y la aflicción nos estará simplemente retocando, pero no nos estará venciendo. ¿Ok? Ahora, mis hermanos, tenemos que ser muy sinceros en este momento. Quizás estas circunstancias nos pueden intimidar, sí, pueden hacernos llorar, sí, pueden causarnos dolor, sí, pero no nos puede separar del amor de Dios. Esta es la buena noticia. Podremos pasar emocionalmente cualquier tipo de circunstancia, pero si permanecemos en Cristo, no nos podremos separar del amor de Dios. Hermanos, por más difícil que se vea la prueba que estemos pasando, tenemos que estar bien seguros de lo que la palabra de Dios dice. Y debemos de entender que por cualquier situación que nosotros estamos pasando, Dios se glorificará en nuestras vidas. Amén. Pero eso solamente va a suceder si tú permaneces. Amén. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que su propósito son llamados. En el caso de las tentaciones, cuando nosotros sentimos que estamos pasando por tentaciones que no las podemos soportar, que vamos a caer muy rápidamente, 1 de Corintios 10:13 nos recuerda algo bien importante, que Dios es fiel y que no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir. Así que si en este momento alguno de nosotros en la intimidad de su corazón está pasando por algún tipo de tentación, cree en el Señor Jesucristo y tú vencerás. Amén. Para concluir, amada iglesia, vivamos con gozo, si se puede. Ya vimos que la palabra de Dios dice, vivamos felices, claro que se puede. Vivamos contentos, porque aún y en medio de las pruebas podemos tener gozo en Cristo Jesús. Alaba a Dios, amada iglesia. Santiago 1:2 dice, reforzando lo que les he comentado hace un momento: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Amada iglesia, amado hermano, amada hermana, si estás pasando por una prueba, no te rindas, pelea la batalla. Recuerda que nada puede separarnos del amor de Dios. Y recordemos en esta linda y hermosa tarde que en Cristo hay victoria total. Alabamos a Dios, hermano. En Cristo hay victoria total, amada iglesia. Solamente debemos de permanecer en Él. ¿Y saben por qué en Cristo hay victoria total? La misma palabra nos dice:
Y repitan conmigo para que nos ministremos ambos. El versículo 38 de Romanos 8 dice que nosotros vamos a tener victoria total en Cristo. ¿Por qué? Porque ni la muerte, repitan, ni la muerte, ni la vida, más fuerte, ni los ángeles, ni principados, mediten, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Sigamos alabando al Señor en esta linda y hermosa tarde, amada iglesia. Yo voy a Pedrito que me ayude, por favor. ¿Y qué les parece para que cerremos este mensaje? Lo que hemos predicado, lo cantamos. ¿Lo quieren cantar? Bueno. ¿Han escuchado un himno, una alabanza que dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ok, ¿qué les parece entonces si se ponen de pie? Y le pido a mi amada esposa que me ayude, por favor, aquí. Y vamos a cantar.